Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Fermín, por la presentación. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar con la ponencia. ¿Me confirman, por favor, cuando estén viendo las diapositivas? Perfecto, genial, adelante, cuando quieras. Bien, voy a dejar de transmitir video un momento para asegurarme que la conexión, digamos, la transmisión, pues quede como muy bien en cuanto al audio y las presentaciones de las diapositivas. Luego nuevamente vuelvo a activar para la parte de las preguntas. Listo, entonces... Nuevamente, buenos días para todos. Vamos a hablar de los resultados de varias investigaciones que hemos trabajado dentro de la Universidad Piloto de Colombia sobre cognición social y convivencia escolar. Un poco como les mencionaba también Fermín, yo soy investigador del grupo DEOS de la Universidad Piloto de Colombia y durante varios años hemos trabajado en investigaciones dentro de diferentes líneas de investigación que tiene el grupo como tal. Es un grupo que tiene más o menos unos 20 años de consolidado. Y dentro de las líneas de investigación del grupo hay una línea en particular que es la línea de bienestar psicológico. En esta línea tratamos de revisar diferentes temas de investigación relacionados con lo que son, por decirlo de alguna forma, como diferentes fenómenos que se presentan en diferentes ámbitos aplicados de la psicología. En el caso de lo que voy a presentar hoy, específicamente dentro de los contextos de educación formal. Segundo, ya. Entonces, bien, para iniciar un poco como un resumen algo general de lo que han sido como los intereses de investigación dentro de la línea en la que se circunscribe este proyecto o esta presentación, por decirlo de alguna forma, de temas relacionados con cognición social y bienestar. Y es que dentro de la línea de bienestar psicológico hemos tenido generalmente el interés por trabajar sobre estos dos puntos específicos que tengo en la parte izquierda de la presentación. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el abordaje de problemáticas encaminadas al estudio desde un abordaje multiparadigmático de fenómenos psicosociales, y de otro lado, el componente como tal de desarrollos educativos y bienestar psicológico, puntualmente lo que tiene que ver con desarrollos educativos, y específicamente ahí hemos tenido una preocupación acerca de la comprensión y explicación de algunos fenómenos sociales en estos contextos de aprendizaje. Lo que ustedes están viendo en este momento en la diapositiva en el lado derecho es la materialización de los resultados de varias de estas investigaciones y es de alguna forma, por decirlo de alguna manera, como el respaldo de lo que les voy a presentar hoy, resultado de varios años de revisión conceptual y también de varios trabajos de investigación desarrollados por los estudiantes dentro de la Universidad Piloto de Colombia en su nivel de formación de pregrado. Este como tal es un libro que se denomina Desarrollo Humano Organizativo, Avances desde la Psicología, en donde el primer capítulo lleva como título el mismo título de esta presentación, que es Cognición Social y Convivencia Escolar, y en él se sintetiza de alguna forma todo lo que han sido los resultados de esta investigación. Incluso todo lo que les voy a presentar ahorita está ahí, digamos, de manera un poco más desglosada, desde la parte digamos, conceptual, teórica, con mucha más precisión y detalle. Quisiera un momento antes de continuar, perdón, no sé cómo regresarme acá, allá, compartirles acá a través del chat el link con el cual ustedes pueden acceder al libro como tal, y en el primer capítulo van a encontrar esta información mucho más detallada, digamos como con todas las referencias y el soporte conceptual teórico, con todo el rigor pues del desarrollo de las investigaciones. Bien, ahí se los acabo de pasar a través del chat. Entonces, comencemos primero con... Perdona, John, lo has copiado a los panelistas. Si puedes ponerlo a todos. Ah, genial, ya lo ha hecho Gina. Gracias. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces voy a iniciar como con una explicación bastante general de lo que es la cognición social. En general, digamos que lo que buscamos entender desde acá, desde un enfoque cognitivo y por lo tanto centrado en la comprensión y explicación de diferentes procesos psicológicos implicados en la interacción entre personas. Hay como, digamos, diferentes formas de entenderlo. Es un espectro bastante amplio, un conjunto de fenómenos y de variables que están, por decirlo de alguna forma, como cobijados en esta categoría amplia de cognición social, pero en este caso nos vamos a enfocar únicamente en aquellos que están relacionados con uno de los ámbitos que se denomina la inferencia social. Ya ahorita más adelante en otra diapositiva les voy a mostrar en todo caso el panorama completo desde lo que es el correlato neurobiológico que soporta la existencia de estos procesos en un nivel, digamos, como cotidiano y examinado desde la psicología, desde variables operacionalizadas en un nivel abstracto, con una forma de medición y demás.
Entonces, teniendo en cuenta esto, acá bajo el título de cognición social, específicamente me refiero a lo que tiene que ver con inferencia social. Por un lado, entonces, la habilidad como tal de la empatía, que va a ser como uno de los focos centrales de lo que hemos revisado conceptualmente y también en investigaciones en nuestro contexto. Y de otro lado, la teoría de la mente, que es, digamos, como el proceso cognitivo subyacente para que la habilidad de la empatía pueda presentarse. Específicamente respecto a la teoría de la mente, muy a grosso modo, corresponde con un proceso, como lo mencionaba, que está dentro de la categoría de inferencia social, y específicamente corresponde a todas esas inferencias en las cuales nosotros atribuimos la existencia de una mente, por decirlo de alguna manera, en los otros, pero reconociendo que cada vez que interactuamos con los demás, lo único que podemos hacer es imaginarnos lo que el otro pueda estar pensando al momento de interactuar con nosotros, y eso implica la conciencia o el reconocimiento de la imposibilidad de tener certeza exactamente sobre qué es lo que el otro está pensando o cuál es como su predisposición al momento de acercarse a nosotros. El referente que nosotros tenemos para poder generar esas inferencias, desde lo que se ha investigado en la neurociencia social cognitiva y neurociencia social afectiva, desde las contribuciones de Baron Cohen, por ejemplo, en los estudios sobre emociones básicas y secundarias, se basa en la lectura que nosotros hacemos de la parte de los ojos en la cara. Cada vez que nosotros tenemos algún tipo de emoción, hay una serie de microexpresiones que se expresan en esa parte y son el referente que nosotros tenemos para poder inferir esos estados mentales en los otros. Esa capacidad no se encuentra en el mismo nivel desarrollada en todas las personas, y cuando hay deficiencias significativas, esto ha correspondido generalmente con el diagnóstico, por ejemplo, a nivel de la psicopatología, de personas con esquizofrenia, donde una de las características es la dificultad para los procesos de interacción social, en gran medida por deficiencias dentro de la cognición social, y específicamente dentro de la cognición social, dentro de la inferencia social, y dentro de la inferencia social, deficiencias, por decirlo de alguna manera, en la teoría de la mente. Es decir, se rompe con el principio en el cual reconocemos la imposibilidad de acceder a los pensamientos del otro y empiezan a generarse creencias falsas sobre ello, y además son también consecuencias de, digamos, como imprecisión y poca asertividad en la identificación o la inferencia de esos estados mentales en los otros. Lo tenemos en cuenta acá dentro de lo que hemos investigado, aunque el foco no ha estado ahí, pero lo mencionamos porque es un requisito para que la empatía pueda darse. Si yo tengo dificultades para inferir los estados mentales del otro, más dificultades voy a tener aún para poder ubicarme emocional y cognitivamente en donde el otro se encuentra, y que además después esto tenga algún tipo de repercusión en los procesos de interacción social. Ya entonces específicamente en la empatía, que es donde está como el foco de lo que hemos investigado, encontramos dos formas iniciales de entenderla. Esto desde varios modelos teóricos. Resaltamos las contribuciones, por ejemplo, de Davis desde 1980 hasta la última publicación que hizo en 2018, donde inicialmente nos habla de estas dos categorías generales para entenderla. Por un lado, la empatía un poco más centrada en la denominación también de la compasión, que es donde estaría como la parte positiva de la empatía, aquella en la que nos preocupamos realmente en el proceso de interacción con el otro por ubicarnos en su lugar. Y de otro lado está el estrés empático, que es aquel donde en ese proceso de interacción social, pese a que para poder interactuar con los otros yo debo ubicarme en la perspectiva del otro, por parte del individuo hay un interés mayor es por preocuparse por sus propias ideas y sus propios pensamientos, y no realmente una vinculación en la interacción con los demás, sin que necesariamente esto implique algún tipo de deficiencia en teoría de la mente. Partiendo del supuesto de que está la capacidad, se pueden presentar estas dos formas. Respecto a las características generales, entonces, en el caso de la empatía compasiva, encontramos muy a grosso modo estas cuatro. Por un lado, entonces, cuando se presenta la compasión, las personas actuarían de alguna manera orientado hacia tratar de comprender de manera genuina las emociones de los otros. También va a haber como una tendencia a expresar emociones positivas, porque el proceso de la cognición social y de la empatía en la inferencia social implica no solamente el esfuerzo por parte del individuo por ubicarse en el lugar del otro, sino también enviar señales asertivas a los otros para que ellos puedan inferir de manera clara lo que la persona es. Y como lo que se está buscando es una interacción, una convivencia, que insisto es la razón por la que lo traemos acá a colación para abordar el tema de la convivencia escolar, lo que se busca es que haya una convivencia pues positiva, acertada. Entonces, cuando hay compasión, una de las preocupaciones por parte de la persona va a ser enviar esas buenas señales, y eso se va a expresar a partir de la manifestación de emociones positivas.
También otra de las características es la preocupación y también hay algunas evidencias de mejores indicadores a nivel general en la salud cuando se presenta este tipo de empatía más caracterizado por la compasión. Salud tanto a nivel comportamental, tanto a nivel implícito, es decir, desde la forma como nuestras emociones pueden llegar a tener algún tipo de repercusión en nuestro funcionamiento a nivel de la salud física, como desde tener conductas, digamos, de buenos hábitos de salud para que se reduzca la presencia de comportamientos riesgosos. Entonces, desde ambas perspectivas, se incrementa la probabilidad de tener buena salud cuando se presenta este tipo de empatía. Y además estas son personas que suelen tener, cuando esto es lo que predomina, un mayor enfoque y motivación hacia la conducta prosocial, hacia la preocupación genuina por el bienestar de los otros. De otro lado, en cambio, cuando se presenta el estrés empático, como lo mencionaba, es un ejercicio de inferencia social, pero muy centrado en sí mismo, sin deficiencias en teoría de la mente. Algunas de las características generales incluirán que estas personas estén más orientadas hacia las emociones propias, hacia la preocupación por cómo se sienten, también una tendencia entonces a expresar más sentimientos negativos, con una despreocupación por generar una buena como inferencia desde los otros hacia ellos, pobre salud, agotamiento y también eventualmente aislamiento social. Entonces digamos que ahí tenemos como esas dos tendencias. Ya ubicados entonces específicamente desde lo que es la compasión, perdón, encontramos estas dos formas al interior de la compasión. Por un lado, entonces, la empatía compasiva de tipo cognitiva y la empatía compasiva de tipo afectiva. En el caso de la empatía cognitiva, y esta clasificación sobre todo viene de lo propuesto por Davis, encontramos dos procesos en particular. Por un lado, el de la fantasía, que corresponde con todo el ejercicio de representación mental, en el cual, por ejemplo, cuando vemos algún tipo de contenido audiovisual que no necesariamente implica nuestra interacción directa con los demás, como cuando vemos, por ejemplo, algún programa de televisión, una serie, una película, leemos un libro, tener la capacidad de imaginarnos y de alguna forma sentir los sentimientos, valga ahí la redundancia, o las emociones de las personas que hacen parte de la fuente de entretenimiento. Y de otro lado, la toma de perspectiva, que sí ya dirigido a los procesos de interacción social, implican cognitivamente tratar de ubicarse desde la perspectiva del otro e imaginarnos, a partir del uso de la teoría de la mente, cómo el otro nos puede estar viendo a nosotros mismos o cómo desde la otra persona se verían las circunstancias por las que estemos de alguna forma pasando o por las circunstancias que está pasando la otra persona. Eso en cuanto a la empatía cognitiva desde la parte de la compasión. También encontramos entonces la empatía afectiva, en donde hay como dos dimensiones que ha mencionado Davis, que son parte de esta forma de empatía. Por un lado, el malestar personal, que corresponde con la capacidad que uno tiene entonces frente al malestar que pueda sentir la otra persona, imaginarnos ese malestar y eventualmente, al ser, digamos, como muy acertados, muy asertivos en el proceso de inferencia del malestar que pueda sentir el otro, eventualmente uno sentir un poco de ese malestar y preocuparnos por que el malestar se reduzca. Y también, entonces, en la misma línea de esa capacidad de imaginarnos el malestar del otro, está como tal la disposición a tener una preocupación empática en el sentido de preocuparnos, incluso frente a lo positivo, respecto a lo que el otro está sintiendo. Generalmente, cuando hablamos de empatía, la mayoría de los textos, sin que necesariamente hagan como la definición tan operacionalizada que tenemos en este momento en este esquema, se ha enfatizado más en la empatía afectiva. Y, por ejemplo, dentro de lo que es el análisis de la convivencia escolar, hay muchas hipótesis que se han generado desde solamente considerar esta parte. Por ejemplo, una hipótesis que generalmente surge así como de primera impresión, por decirlo de alguna manera, es que las personas que tienen más empatía entonces van a tener menos probabilidad de que en el contexto de educación formal, es decir, en la convivencia escolar, lleguen a tener problemas de convivencia. Es decir, si hay más empatía, entonces se reduce el matoneo, el bullying, los conflictos y demás. Pero eso pareciera que no necesariamente es así. Sería así si consideráramos que la empatía únicamente incluye el componente afectivo. Sin embargo, en otras ocasiones, considerando el componente cognitivo, parece que la empatía podría, incluso desde ese componente, empeorar un poco las cosas, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante, porque la capacidad de inferir los estados mentales del otro no garantiza que esa inferencia la utilice en términos de convivencia para generar una convivencia pacífica, podría ser para todo lo contrario, que es un poco lo que se ha encontrado en ese contexto de convivencia escolar, en ocasiones cuando se han realizado análisis específicamente desde los agresores o victimarios, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, es como el panorama general de lo que es la cognición social desde los procesos de inferencia social,
que tomamos nosotros en consideración para analizar entonces cómo es que este fenómeno participa en los procesos de convivencia escolar. Continuando con la cognición social, digamos que acá en esta diapositiva, perdón, me devuelvo un segundo, tenemos la explicación del proceso en un nivel como abstracto, simplemente hablamos de los constructos, pero hay que tener en cuenta que la cognición social, su abordaje es digamos, es un objeto de estudio que se aborda de manera interdisciplinar, no solamente de la psicología, también, por ejemplo, desde la medicina, y dentro de la psicología misma hay diferentes campos de la psicología que se han preocupado por su estudio. Por ejemplo, la psicología social, solamente para enfocarse desde esta parte del análisis individual en los procesos de interacción social, pero también, por ejemplo, desde la neurociencia social afectiva o neurociencia social cognitiva, con una preocupación mayor por entender cuáles son esos procesos neuropsicológicos y estructuras implicadas en estas capacidades. Entonces, en esta diapositiva quisiera mostrarles a muy grosso modo cuáles son como esas diferentes formas de la cognición social y cuáles son las estructuras encefálicas involucradas en esos procesos. En el caso, por ejemplo, de la percepción social, ahí podemos ver dentro de la diapositiva, esta es una tabla que traigo del trabajo que un colega, Diego León, hizo hace varios años, también acá dentro de la Universidad Piloto, y está publicado en una de las revistas que tenemos nosotros dentro de la universidad, un ejercicio muy riguroso que se hizo por identificar cada uno de los procesos de la cognición social, las habilidades, que es lo que está en la segunda columna, como se ven como tal en los procesos de interacción social, y también cómo se definen a nivel de constructos, y en la tercera columna, las áreas biológicas involucradas, todo el correlato neuronal que permite que el proceso como tal se dé. Entonces, por ejemplo, en la primera categoría de los procesos de cognición social que corresponde con la percepción social, que es lo que están viendo en este momento en la diapositiva, respecto a la habilidad de percepción facial y corporal, algunas de las estructuras principales involucradas incluirían la área fusiforme, que es todo lo que nos permite, por ejemplo, percibir los rostros, las caras, el área extraída, que es lo que nos permite como tal tener una percepción, por ejemplo, del cuerpo de las otras personas, y el área occipital, que nuevamente también está involucrada en las caras. Sé que de pronto la imagen ahí está un poco pequeña, pero dentro de los colores, donde está sombreado en la imagen de la corteza, están los mismos colores de las zonas que se están describiendo para que sea un poco más fácil de identificar su ubicación. Por ejemplo, en el caso de lo que es el movimiento biológico, todo lo que es la observación de las acciones en los otros, entonces estaría involucrado el surco temporal superior, el lóbulo parietal inferior, la corteza prefrontal ventromedial, par opercular. Y en el caso del reconocimiento de las emociones, como sabemos todos, tiene que ver más como con la participación de algunas zonas subcorticales, o lo que también en la literatura se ha identificado como el cerebro reptilíneo. Es todo lo que tiene que ver más como con la participación de estructuras cercanas al hipotálamo, donde se incluye la participación de la amígdala, sabemos todos, para toda la parte de las emociones, reconocimiento y expresión, la corteza prefrontal ventromedial y el par opercular par orbital. Luego entonces en este segundo grupo, en esta segunda categoría de cognición social, que es en la que nos enfocamos nosotros, que son todos los procesos de inferencia social, encontramos ahí las dos variables que mencionaba en la diapositiva anterior, teoría de la mente, empatía, y una tercera que tiene que ver con el sistema en espejo, o también aparecen algunas fuentes como neuronas espejo, que básicamente tiene que ver es con algunos como actos reflejos, por decirlo de alguna manera, que se presentan cuando vemos emociones en los otros. Esa experiencia que seguramente muchos hemos tenido de estar en algún sitio y alguna persona se empieza a reír y aunque no sepamos la razón por la que se ríe, inmediatamente nos reímos también, es porque el sistema de neuronas en espejo está pues, en ese momento manifestándose. Rápidamente entonces, en cuanto a la teoría de la mente, las zonas involucradas incluirían la unión temporoparietal, el surco temporal superior posterior, el polo temporal, la corteza prefrontal dorsomedial, que dentro de la teoría de la mente va a jugar un papel importante no solamente en inferir los estados del otro a partir de ver esta parte de los ojos, sino también es el referente que usamos para que los otros también puedan hacer una inferencia de nuestros propios estados, y también juega un papel importante en la imagen que nosotros tenemos de sí mismos. Y también incluye la participación de la corteza cingulada posterior o precuneus. Luego entonces en el caso de la empatía, incluimos el funcionamiento de la ínsula, la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza prefrontal medial, que además juega también un papel importante, por ejemplo,
en el reconocimiento de las normas sociales, en el seguimiento de instrucciones, y esto es algo que es importante tener en cuenta cuando estamos hablando de procesos de interacción social que implican una convivencia en la cual garanticemos de alguna forma, si pensamos, por ejemplo, en lo que ocurre en el contexto escolar, el respeto, por ejemplo, de los demás, garantizar los derechos de todos, todo lo que implica como tal un proceso de convivencia pacífica, que es también una de las propuestas que tenemos nosotros dentro de la forma de denominar el fenómeno de la convivencia escolar, y por lo cual no lo denominamos únicamente desde la violencia o desde el bullying, matoneo, como aparece en algunas fuentes, porque digamos que limitan y no permiten ver también todo lo que tiene que ver con la convivencia pacífica. Y bueno, en el caso del sistema de espejo, neuronas espejo, aquí están las zonas involucradas, la corteza prefrontal ventromedial opercular, corteza premotora ventral y el lóbulo parietal inferior. Aquí mencionamos las áreas involucradas, pero no es porque nos estemos dejando llevar, por decirlo de alguna manera, con un discurso demasiado reduccionista o biologicista, que también podría llegar a entenderse de esa forma. No es así. Sin embargo, no podemos desconocer que estas estructuras son las que de alguna forma garantizan que después en los procesos sociales, que incluyen la participación de la cultura, procesos de construcción social y otras formas de entender los fenómenos, puedan de alguna forma darse. Cuando hay algún tipo de afectación en estas estructuras, independientemente de lo que ocurra a nivel cultural, pues va a ser muy complicado que el proceso como tal de la cognición social, que incluye todas estas habilidades como tal, se presente. Luego tenemos entonces los procesos del yo. Cuando hablamos de empatía, y les mencionaba, perdón, en la teoría de la mente, la corteza prefrontal dorso-medial, y lo mismo en la empatía, la corteza prefrontal medial, les mencionaba que tenía que ver como con toda esa imagen que tenemos nosotros de sí mismos y que eso lo proyectamos hacia los demás. Entonces, lo que tiene que ver con los procesos del yo está relacionado justamente con eso. La cognición social no es solamente la inferencia sobre los otros, sino también la imagen que nosotros creemos los otros tienen de uno mismo. Porque al final ahí lo que hay es nuevamente como un juego de inferencias sociales, por denominarlo de alguna forma, que es, pues, digamos, parte de lo que está en el centro del estudio de la cognición social. Entonces, acá encontramos algunas de las formas de operacionalizar estos procesos, han sido trabajados por diferentes autores. El concepto de agencia, bastante asociado, por ejemplo, a las formulaciones dentro de Bandura sobre lo que es la autoeficacia, donde participan entonces la corteza prefrontal medial, nuevamente el precuneus, el área motora suplementaria, el lóbulo parietal inferior, luego todos los procesos de autorreconocimiento, donde estarían involucradas la corteza prefrontal ventromedial, nuevamente como les mencionaba, por lo que es tan importante, y ya lo habíamos mencionado en algunos de los procesos de inferencia social, sobre la imagen que se tiene de uno mismo, y el lóbulo parietal inferior. Luego todo lo que implica los procesos de autorreflexión, que incluyen la participación de la corteza prefrontal ventromedial, nuevamente precuneus, el autocontrol, donde está la corteza cingulada anterior, el área motora suplementaria, por lo que implica también la regulación de actividad motora, y la corteza prefrontal ventromedial nuevamente. Prácticamente todo lo que tiene que ver con la autorreferenciación implica la participación de la corteza prefrontal ventromedial. Y luego el automonitoreo, que implicaría la participación de la corteza prefrontal dorsomedial. Finalmente, incluimos una cuarta categoría o cuarta habilidad, también aparece así en diferentes documentos, que es la habilidad de la interacción social ya directamente, digamos, como manifestada, en la cual encontramos estas dos habilidades, la honestidad, verdad y ayuda, donde participan la corteza prefrontal medial, la corteza prefrontal ventromedial y el estriado ventral, y de otro lado, en oposición, la deshonestidad y el rechazo social, asociado en gran medida a lo que les mostraba en la diapositiva anterior sobre lo que sería la empatía no compasiva, sino más como centrada en uno mismo, donde habría una participación significativa de la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal y la corteza, perdón, la corteza prefrontal ventromedial y la ínsula anterior. Les mencionaba hace un momento que la idea no es llevar esto a un discurso biologicista en el sentido de que sea demasiado reduccionista desde lo biológico, pero es un requisito para que se puedan dar los procesos de cognición social. Y lo otro es que no pretendemos mencionar el componente biológico como un causal, porque esto nos lleva además a ciertas como paradojas en la explicación. Caemos de alguna forma como en la discusión acerca de si gracias a la participación de cierta zona la persona puede interactuar socialmente, o si cuando interactúa socialmente entonces se activa la participación de cierta zona, cuando realmente son las dos cosas al mismo tiempo. Simplemente lo que mencionamos en esta diapositiva es ese nivel de análisis. Creo que eso lo podemos entender mejor en lo que está en la siguiente diapositiva, que aquí un poco lo presento como para que nos quede un poco claro cuál es la función de describir el componente biológico,
y que no es que estemos pensando que lo biológico es un antecedente o consecuencia de lo que se manifiesta a nivel social, sino que son exactamente lo mismo, solamente que haciendo una lectura desde el componente biológico, neuronal u orgánico. Entonces, casi siempre, o más bien siempre, cuando analizamos fenómenos desde el enfoque cognitivo, dentro del cual se enmarca la explicación que estamos haciendo acá desde la cognición social, los fenómenos los analizamos desde estos tres niveles. Esto a partir de las explicaciones que en 2003 en el texto de Psicología Cognitiva plantea John Best como un referente, digamos, un poco más claro para entender qué es lo que ocurre acá cuando hablamos de los fenómenos desde la parte social versus desde la parte orgánica. Lo que él nos va a decir o la forma como organiza esto para entenderlo mejor es que cualquier fenómeno cognitivo tiene tres niveles distintos de explicarse. Entonces tenemos un nivel mental en el cual está la descripción del fenómeno tal y como se entiende en la cotidianidad, sin que, digamos, de alguna forma busquemos definirlo de manera estructurada o a partir de un constructo, sino lo que cualquier persona, por ejemplo, sin formación en psicología, diría cuando le preguntamos sobre cualquier experiencia en su cotidianidad. Entonces, acá, pensando eso desde lo que tiene que ver con la empatía, traté de ilustrarlo, por ejemplo, a partir de la siguiente, digamos, como descripción, que sería el esfuerzo que una persona en su cotidianidad hace, si le hablamos de empatía, para tratar de ver las cosas desde el lugar del otro. Eso prácticamente sería lo que cualquier persona nos diría sobre lo que es ser empático, muy a grosso modo, con algunas variaciones, pero vemos que esa sería como la idea de base, y ahí vemos que no nos está hablando de ningún constructo, ni de ninguna participación de ningún componente orgánico como tal de lo que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior sobre las zonas de la corteza que se activan cuando hay procesos de interacción desde la cognición social. Luego tenemos un nivel abstracto, que sería entonces como desde la psicología cognitiva lo denominamos, es decir, esto que en la cotidianidad decimos, tratar de ver desde el lugar del otro, en un nivel abstracto, que es como lo definimos en cognición, diríamos, para referirnos a lo mismo, empatía o toma de perspectiva, que es como tal la habilidad de la empatía que corresponde con tratar de ver las cosas desde el lugar del otro. Pero utilizamos esta denominación para que, digamos, que sea un poco más fácil comunicarnos entre nosotros y para referirnos siempre a lo mismo y además para poder operacionalizar el constructo y tener una forma un poco más clara de medirlo y de observarlo. Y luego en el nivel neuronal, que es lo que estaba en la diapositiva anterior, siguiendo con este ejemplo, para hablar del mismo hecho, estaríamos hablando de la participación de la corteza prefrontal medial. Entonces, son tres niveles distintos para hablar exactamente de lo mismo. No es que el nivel neuronal sea la causa de lo que ocurre a nivel abstracto, ni a nivel mental, ni viceversa. Eso no es posible de determinar porque estamos refiriéndonos a lo mismo descrito en tres niveles. En el caso de los resultados de las investigaciones que ahorita les voy a proyectar, nosotros nos ubicamos es puntualmente desde el nivel abstracto, pero no desconocemos, y por eso hicimos como la pausa en la diapositiva anterior, que todos esos procesos se dan gracias a la participación de esos componentes biológicos, o más bien que todos estos procesos de cognición social desde el nivel biológico o neuronal corresponden con la participación de esas estructuras. Insisto, no como causa ni como efecto. Y en ese nivel abstracto como tal, entonces encontramos también lo que vendría siendo la inclusión de los componentes culturales y del contexto. Dentro de las revisiones que han hecho durante varios años Susan Fish y Shirley Taylor desde la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, y desde la Universidad de Princeton en New Jersey, ellas son como las dos principales compiladoras de toda la información a nivel general sobre cognición social en el mundo, por lo menos son como las autoras del texto principal referente. Y en sus últimas versiones han mencionado siempre la importancia al momento de analizar la cognición social desde este nivel abstracto, de tener en cuenta los elementos culturales y contextuales, ya que en ellos se producen ciertas formas específicas de esos procesos de interacción y que se deben tener en cuenta para poder entender mejor como tal el fenómeno. Es la razón por la cual dentro de las investigaciones que vamos a mostrar a continuación, los resultados son, o más bien los estudios como tal, incluyen la participación del contexto, por lo tanto son resultados que están contextualizados, no necesariamente aplicarían para analizar estos fenómenos en otros contextos sociales. En cada uno de los contextos la invitación sería a realizar nuevamente la revisión para entender desde esas dinámicas sociales, culturales específicas de cada lugar, cómo esto eventualmente podría transformarse. Un poco lo que quiero concluir con esta diapositiva es el hecho de que para analizar la cognición social desde el nivel abstracto, sin desconocer los otros niveles, es necesario comprender también las dinámicas propias del contexto social y cultural. Y difícilmente se puede generalizar para otros contextos, pueden haber coincidencias, pero lo que tendríamos que hacer es entonces revisar en cada uno de ellos qué es lo que está ocurriendo con este fenómeno.
Todo esto además, no solamente desde los planteamientos de Fisk y Taylor, que en todo caso ustedes los ven acá en la parte de abajo, acá está la cita de ellas de 2013, que fue el texto como tal que utilizamos en ese momento, pero pues todo el tiempo están realizando varias ediciones de su libro de compilación sobre cognición social, que es como en el que como les mencionaba, están como las principales generalidades del estudio de la cognición social, sino también incluimos los resultados de investigaciones de todos estos autores que están citados en la parte de abajo, siendo los más recientes unos que habíamos consultado en 2018, que insisten en tener en cuenta elementos del contexto para poder analizar lo que ocurre con la cognición social, y en este caso, pues el análisis de su relación con la convivencia escolar. Hablemos acá entonces un poquito, muy a grosso modo, de lo que es la convivencia escolar. Yo les mencionaba de manera indirecta en las diapositivas anteriores que en muchos textos, cuando se habla de lo que ocurre al interior de los contextos de educación formal, para referirse a su estudio, generalmente ha habido una tendencia a enfocarse únicamente en el fenómeno del matoneo o del bullying. Generalmente no es que solamente se estudie desde ahí, pero ha sido como lo que de alguna forma ha predominado. Desde lo que nosotros planteamos en la revisión que hicimos teórica, que incluye lo que les acabo de mostrar sobre cognición social, luego lo que ocurre con la convivencia escolar y la relación entre los dos, consideramos que si bien es cierto que el fenómeno del matoneo y del bullying es un problema relevante, significativo, hay una evidencia importante de todas las consecuencias que genera y no lo desconocemos, lo incluimos acá dentro de la revisión, pensamos en una definición un poco más amplia que también cobije elementos, digamos, como positivos de esos procesos de convivencia escolar. Por lo tanto, no lo llamamos violencia escolar, que sería como lo que seguramente encontramos en algunas otras aproximaciones, sino convivencia escolar, y eso puede incluir la violencia o también eventualmente un análisis de la situación desde una convivencia escolar, por ejemplo, pacífica. Y adicionalmente, cuando hablamos de los fenómenos de la convivencia escolar, también tratando como de aportar un poco más respecto a lo que ya se ha encontrado en otras investigaciones, no incluimos únicamente lo que es el análisis del fenómeno desde la perspectiva de los estudiantes, sino también consideramos, particularmente en una de las investigaciones, la última que voy a proyectar, la participación de los docentes, que también de alguna forma, valga la redundancia, participan significativamente en este fenómeno, pero donde la atención no se ha enfocado tanto. Entonces, en términos generales, sobre todo desde las definiciones de Enrique Chaus, que es un investigador que durante muchos años ha investigado sobre todo el tema, ya ahí sí ya específicamente dentro de la convivencia escolar del bullying o el matoneo, dentro de la Universidad de los Andes acá en Colombia, incluye dentro de su texto el último libro que había publicado sobre convivencia escolar o sobre los fenómenos más bien de la convivencia escolar, algunas de las generalidades que les planteo en esta diapositiva. Por un lado, nos menciona que como tal implica el abordaje de fenómenos de interacción social en contextos de aprendizaje formal, es decir, todo lo que ocurre ahí al interior del aula, generalmente. Todavía no se incluye, y seguramente es un tema para otras investigaciones, revisar lo que ocurre, por ejemplo, hoy en día con la educación remota, que seguramente hay los procesos de interacción social, por lo que no implican la interacción directa, entonces seguramente pues el análisis nos arrojará otras respuestas. Esto entonces está limitado únicamente a lo que ocurre en contextos de educación formal de manera presencial. Luego entonces también nos menciona que el análisis de la convivencia escolar o de los fenómenos al interior del aula relacionados con los procesos de interacción social no se limita únicamente, como les mencionaba, al abordaje del matoneo o la violencia, también podrían analizarse, y es parte de la propuesta de nosotros, los factores asociados con una convivencia escolar pacífica, así sea simplemente por antítesis en la definición del constructo. Pero es un poco como para no ubicarnos solamente desde esa perspectiva del déficit o de la enfermedad o de lo negativo, sino también considerar el análisis hacia promover mejores prácticas de convivencia. Es decir, no solamente reducir lo negativo, sino también promover lo positivo. Y de otro lado, y en esto coincide él con varios autores, y es que se requiere del abordaje de la convivencia escolar, o sí, de lo que ocurre en los procesos de interacción en el aula, considerando los elementos de naturaleza social y cultural, y esto entonces coincide con lo que veíamos en la diapositiva anterior sobre la sugerencia que hacen Fisk y Taylor sobre la necesidad de analizar la cognición social dentro del contexto. Acá la convivencia escolar también se menciona, debe ser analizada en función de los elementos sociales y culturales del contexto. De ahí que encontremos como la coincidencia y la necesidad entonces de mirar nosotros en nuestro contexto qué está ocurriendo en la relación entre las dos. Es decir, como lo planteo ahí en la parte de abajo, se deben analizar los fenómenos en cada uno de sus contextos sociales, culturales, históricos, políticos.
Bien, entonces respecto a la relación de la cognición social y la convivencia escolar, ya una vez hemos revisado como algunas de las bases conceptuales generales en las que nos ubicamos, en la que me ubico como tal acá en este resumen, en esta compilación de información. Encontramos dentro de la revisión de antecedentes algunos hallazgos importantes que fueron los que sustentaron realizar la revisión conceptual y luego abordar este fenómeno desde varias investigaciones formativas dentro de la universidad. El primero de ellos, acá no les puse las referencias porque son algunas conclusiones de varias fuentes, varias investigaciones revisadas en un periodo que va desde 1993 hasta 2018. Dentro de algunas de las generalidades que encontramos es que hay dificultades para el reconocimiento de las necesidades emocionales y afectivas de los pares, que suelen, digamos, al final convertirse en objeto de burlas o terminan siendo víctimas. Esto sobre la relación que puede haber entre convivencia escolar y cognición social. Es decir, aquí de alguna forma vemos carencias, por ejemplo, a nivel de todo lo que sería la parte de la empatía afectiva y que esto tiene repercusiones en los procesos de interacción al interior del aula. De otro lado, también se encuentra en varias investigaciones, y esto se los insinuaba en algún momento cuando les mencionaba que si consideramos la empatía cognitiva, de pronto esta aumentarla no garantiza la reducción de, por ejemplo, los fenómenos de violencia, sino que más bien podría aumentarlos. Entonces se ha encontrado en el caso del análisis específicamente de los victimarios o de aquellos que propician las agresiones en el contexto como tal ahí sí de violencia dentro del aula, que al parecer en ellos hay ciertos sesgos atribucionales sobre los demás y sobre sí mismos. Es decir, tienen como una dificultad para reconocer ahí dentro de la cognición social qué es lo que las otras personas están sintiendo y generalmente tienen una tendencia en algunos casos, y no quisiéramos caer acá en sobregeneralizaciones, pero en algunas evidencias se ha encontrado que suelen atribuir como hostilidad, por ejemplo, en los otros, y es lo que los lleva a ser hostiles sin que esto lo justifique, pero es un poco, digamos, lo que se ha encontrado solamente con propósitos descriptivos. Y lo mismo en el caso de las víctimas, donde en el caso de los procesos que tienen que ver con el sí mismo, que también los veíamos ahí dentro de las habilidades de la cognición social cuando les mostraba el correlato biológico, suele haber una dificultad para reconocer, por ejemplo, las propias fortalezas, lo que al final termina como desembocando en presencia de niveles bajos de autoestima. Es decir, desde ambas partes pareciera que desde la cognición social se propicia el panorama para que se produzca la agresión por parte de uno y el permitir la agresión por parte del otro, por decirlo de alguna forma. De otro lado, también dentro de los antecedentes, entonces encontramos altas capacidades de inferencia social cognitiva. Entonces, ahí específicamente nuevamente hablamos es de la empatía cognitiva no afectiva por parte del agresor, con la cual amplían a partir de esa capacidad tan bien desarrollada que hay para entender las emociones de los otros, pero también como el pensar de los otros, a partir de un muy buen funcionamiento de la teoría de la mente, terminan aprovechándose, por decirlo de alguna forma, de esa capacidad muy bien desarrollada para, de alguna forma, manipular la situación social y en esa medida incrementar la vulnerabilidad de los estudiantes que sean objeto de conductas hostiles por parte de ellos. Es decir, aprovechando un poco como la capacidad de leer muy bien la parte social del contexto para utilizarla a favor de incrementar la vulnerabilidad de la víctima. Y de otro lado, se han encontrado diferencias significativas en cuanto a cómo se presenta la empatía en diferentes contextos sociales y culturales y cómo esto entonces participa en el proceso de interacción dentro del aula. Diferencias muy en la dirección de lo que mencionaban las 3 diapositivas anteriores, presencia muy alta de empatía cognitiva por parte de los agresores o de quienes dificultan la existencia de una convivencia social pacífica, convivencia escolar pacífica dentro del contexto escolar, y también errores a nivel de las atribuciones sobre sí mismo por parte de las víctimas. También en todo caso acá quisiéramos aclarar que no se trata entonces de llevar el análisis de esta situación a una mirada nuevamente reduccionista y que lleguemos al error de decir es que entonces entendemos todo lo que ocurre en la convivencia escolar únicamente de lo que se lee a partir de la cognición social. No es eso. Sin lugar a dudas hay elementos ya digamos puntualmente culturales, históricos, sociales, otras variables que participan, como en la mayoría de fenómenos en psicología. Todo es de alguna forma multicausal, multideterminado. Acá simplemente estamos mostrando un poco dentro del análisis de la varianza de ese fenómeno, qué tanto contribuye a la varianza este componente de la cognición social. Entonces es un poco lo que encontramos desde los antecedentes y a partir de ello entonces formulamos nosotros acá dentro de la línea de convivencia, perdón, de bienestar psicológico, de desarrollos educativos del grupo de investigación DEOS, 4 proyectos de investigación formativa donde el modelo de variables
de alguna forma refleja la relación entre cognición social y convivencia escolar. Entonces les voy a mostrar en términos generales cuáles fueron como los componentes de esos 4 proyectos. Son 4 modelos predictivos y luego la síntesis de los resultados y algunas conclusiones. Entonces, la manera de diferenciarlos dentro de este diagrama va a ser a través de los colores. Voy a empezar por el primer proyecto. Entonces, en ese caso, todas las variables están de color amarillo para poder identificarlo. Encontramos dentro de este proyecto el modelo que planteamos fue el siguiente. Por un lado, entonces, encontramos todas las dinámicas de convivencia escolar a partir de ciertas variables relacionadas directamente con la observación de esos procesos de interacción, y de otro lado, algunas variables ya específicas de los procesos de cognición social antes mencionados en esta presentación. La hipótesis inicial es que hay una relación directa entre esas dinámicas y los procesos de cognición social, pero específicamente dentro de las variables observadas, a partir de la aplicación de diferentes test psicológicos, pruebas psicológicas que permitieron operacionalizar esos indicadores observables de la convivencia escolar, propusimos dentro de las dinámicas de convivencia escolar, por un lado, las conductas agresivas, de otro lado, las conductas antisociales, y de otro lado, las conductas indisciplinadas, y cómo estas se relacionan con los indicadores de empatía y de toma de perspectiva específicamente dentro de esa habilidad de la cognición social. Ya ahorita les mostramos cuáles fueron los resultados de ese análisis correlacional. Entonces ahí podemos ver, pues están como tal los 2 componentes, tanto el de convivencia escolar como de cognición social, operacionalizados desde esas variables observadas. En todos los modelos vamos a encontrar siempre con la figura de cuadrado, es decir, o rectángulo, la variable observada, y en círculo la variable latente, que es la que como tal representa la cognición social o la convivencia escolar. En el segundo proyecto, entonces, nuevamente nos preguntamos por la relación entre las dos, pero en este caso evaluamos la empatía desde la asertividad, la autoestima y la percepción de apoyo social, que tanto la empatía como tal aumenta las probabilidades de que las puntuaciones en estas 3 variables aumente, porque encontramos en algunos antecedentes que estas 3 expresiones de la empatía o variables asociadas a la empatía podrían propiciar una convivencia escolar pacífica. Entonces acá la hipótesis es que hay una relación significativa entre la empatía y estos 3 indicadores específicos, y además, como tal, la asertividad operacionalizada en estas 3 formas: la asertividad asertiva, la asertividad agresiva y la asertividad pasiva. La autoestima sí, digamos, sin ningún tipo de subclasificación, y en el caso de la percepción de apoyo social a partir de las clasificaciones de Tardy de 1983, que ha sido como la forma más popularizada en donde se define el apoyo social en función del contenido del apoyo, a partir de comprenderlo entonces como el apoyo informacional, que es todo lo que tiene que ver con brindar información, valga la redundancia, frente a dificultades o cualquier tipo de necesidad que uno tenga cuando uno acude a la red social de apoyo. El apoyo instrumental, que tiene que ver ya directamente como con la ayuda material que las personas que hacen parte de la red brindan frente a algún tipo de necesidad que la persona llegue a tener. Y el apoyo social afectivo. Entonces ya les mostraremos qué encontramos sobre ese análisis correlacional. Ahí nuevamente está directamente la cognición social e indirectamente, en el caso de la convivencia escolar, la percepción de apoyo social, teniendo en cuenta que los adolescentes en esa investigación, al considerar el apoyo, tienen en cuenta dentro de sus referentes la red de apoyo en diferentes contextos, incluido el contexto de la convivencia escolar, pero sin que sea el único. Luego entonces en el otro proyecto, indagamos acerca de la relación, acá un poco más pensando en la participación de la tecnología, entre la relación más bien que hay entre el uso significativo de redes sociales, es decir, que cuando se utiliza Facebook, Twitter, cualquiera de estas redes sociales, Instagram y demás, que para la persona sea importante su uso y eso que tantas repercusiones tiene dentro de la convivencia escolar pacífica, y también específicamente dentro de los procesos de cognición social, la inferencia social nuevamente evaluada desde la empatía y la teoría de la mente, y en el caso del uso significativo de las redes sociales, operacionalizado a partir de estas 3 como subdimensiones. Por un lado, en función de la frecuencia de uso, entendiendo que a más uso, entonces probablemente para la persona sea más significativo o más importante, como tal, la importancia que la persona le da al uso de la red social, y luego qué tanto considera que el uso de esa red social sea útil. Aquí la pregunta y la hipótesis es que a mayores niveles de empatía, mayor uso significativo de redes sociales, pueda esto relacionarse con la convivencia escolar pacífica. No decimos que la relación sea positiva o negativa, simplemente la hipótesis era que había una relación. Queremos mirar si era positiva o negativa. Más que los antecedentes solamente nos permitían establecer la hipótesis hasta ahí sin ninguna dirección.
Ahí encontramos entonces desde la inferencia social la participación de la cognición social y puntualmente la evaluación directa de la convivencia escolar pacífica. Y finalmente, como les mencionaba también hace un momento, en muchas de las investigaciones encontramos siempre un abordaje centrado en lo que ocurre en los procesos de interacción entre estudiantes, pero no se tienen en cuenta necesariamente, aunque sí hay estudios, pero en una menor proporción, la participación de los profesores, que también pues juegan un rol importante dentro de ese proceso de interacción dentro del aula en contextos de educación formal. Entonces, en este último estudio, que está representado acá de color naranja, incluimos entonces la participación de los profesores y como tal nos enfocamos en ellos. Entonces, por un lado, hablamos de las prácticas docentes encaminadas a la prevención de la violencia escolar, como tal, todo el tipo de expresión comportamental y de prácticas como tal que ellos realicen para reducir esa presencia de violencia. ¿Qué tanto la posibilidad de que eso se presente se asocia con niveles altos de autoeficacia en el docente? La presencia de la agencia como tal, recuerden, todo eso lo mencionábamos allá dentro de la descripción que hicimos del correlato neurobiológico, y el estrés que el docente tenga, qué tanto esas variables se relacionan y que de alguna forma eso pueda explicar que un docente esté más o menos dispuesto a participar de forma activa para reducir la presencia de problemas de convivencia escolar. Entonces ahí podemos ver dentro de esos 4 modelos, resultado de la revisión teórica previa que se hizo, los 4 proyectos de investigación que se desarrollaron a nivel de proyectos de investigación formativa en la universidad. Entonces vamos a ver qué encontramos en cada uno de ellos ya como a manera de conclusión y de cierre. Todos ellos mostrando nuevamente la relación que hay entre convivencia escolar y cognición social. En cuanto al primer estudio, entonces acá les mencionaba, tenemos acá la pregunta como tal, aquí está el modelo, simplemente de pronto para no demorarme tanto, les muestro rápidamente lo que fueron los instrumentos y abajo los resultados del análisis de correlación bivariada. En la parte superior derecha pueden ver los instrumentos que empleamos para evaluar cada uno de los indicadores, que son los que están en los rectángulos, con sus respectivos valores de consistencia interna, todos en este caso superiores a 0.62, que fue, digamos, como el alfa de Cronbach más bajito, que fue en la evaluación de la dimensión de toma de perspectiva desde el instrumento del Interactivity Reactivity Index, Interactivity Reactivity Index, que es el de Davis. Por lo demás, todas las otras pruebas pues tuvieron unos indicadores de consistencia interna bastante altos. En la parte de abajo entonces vemos el análisis de correlación y encontramos relaciones significativas desde el modelo propuesto. Por un lado, entonces, la toma de perspectiva, por ejemplo, se relaciona significativamente con la presencia de las conductas agresivas, en el sentido entonces de que, y esto digamos es importante porque les mencionaba que dentro de los antecedentes se ha pensado que la cognición social puede desde la empatía reducir la agresión y pareciera que no es así cuando se evalúan los indicadores de la empatía que tienen que ver únicamente con la parte cognitiva y no afectiva. La toma de perspectiva es uno de los componentes cognitivos y lo que encontramos es a más toma de perspectiva, más presencia de conductas agresivas y eso está relacionado con uno de los antecedentes que veíamos sobre cómo entonces esta capacidad, por decirlo de alguna forma, altamente desarrollada, le permite al agresor generar mayores condiciones de vulnerabilidad en las víctimas. De ahí que la preocupación esté entonces en aumentar la empatía afectiva y no necesariamente la empatía cognitiva, que es la que al parecer sí reduciría como tal la agresión o los problemas de convivencia escolar. Encontramos también relaciones significativas, por ejemplo, entre las conductas agresivas y sociales, eso digamos dentro de lo esperado, dentro del modelo de variables, entre las variables predictivas, y también entre las conductas antisociales y las conductas indisciplinadas. Realmente, digamos, el hallazgo acá importante está en la relación entre toma de perspectiva y conductas agresivas, y de otro lado, el total de la empatía, cómo se termina relacionando con la toma de perspectiva, pues que es como tal la relación entre las variables criterios. Dentro del segundo estudio, aquí nuevamente los instrumentos, abajo los resultados de las correlaciones, resalto acá en color amarillo los 2 resultados principales desde lo que nos preguntamos nosotros en la línea de investigación. Encontramos una relación significativa y pues digamos no tan alta, por lo que es un fenómeno que es multiexplicado por demasiadas variables, pero desde la varianza que logran explicar la relación entre estas dos, encontramos niveles altos entre lo que es el nivel de autoestima y los niveles de empatía, y eso de alguna forma permitiría entender también uno de los antecedentes que mostrábamos, donde decíamos que las víctimas tienen sesgos atribucionales sobre sí mismos, donde una baja autoestima los hace más vulnerables a la agresión. Y acá encontramos este nivel de relación que nos muestra nuevamente eso. Más autoestima, más empatía, luego baja autoestima, menos empatía, en este caso
tanto desde la perspectiva del victimario como de la víctima, sobre todo, que fue donde encontramos el antecedente. Y en el caso también de la siguiente relación como importante que encontramos, fue la relación entre el apoyo social instrumental y la empatía desde la dimensión de la fantasía, que fue, digamos, una de las dimensiones desde la que lo evaluamos. En la siguiente investigación, entonces encontramos aquí nuevamente los instrumentos, estas relaciones importantes o significativas. Por un lado, la relación entre el uso significativo de redes sociales. El total de sumar las tres dimensiones por la manera como estaba operacionalizado el constructo lo permitía hacer. Entonces, entre más uso significativo de redes sociales, más empatía, que es un hallazgo importante en la medida en que, como lo mencionábamos al inicio, para que la habilidad de la empatía se pueda dar, se requiere de la teoría de la mente. Sin embargo, pese a que la interacción, por ejemplo, a través de redes sociales no implica necesariamente el contacto directo para poder ver los ojos del otro, en todo caso hay una, digamos, una empatía que en todo caso pareciera se desarrolla a partir de emplear otros referentes. Y en esa medida, el uso de las redes podría, de alguna forma, relacionarse con un incremento en la empatía, aún en ausencia de teoría de la mente. Encontramos también relaciones significativas, nuevamente, entre empatía y teoría de la mente, que es un poco como lo esperado dentro de las variables de inferencia social. Y finalmente, una relación significativa entre el uso de las redes sociales y una convivencia escolar pacífica, cuando existe la empatía, digamos, en niveles altos. Aquí, sin discriminar entre empatía afectiva y cognitiva, valdría la pena mirar qué ocurre al comparar cada una de las dos. También una relación significativa entre la empatía y la convivencia escolar pacífica, reafirmando la importancia de fomentarla para reducir los niveles de violencia. Y finalmente, relaciones significativas entre el uso significativo de redes sociales virtuales y la convivencia escolar pacífica. Finalmente, en el estudio que les mencionaba, ustedes ahí en la parte de arriba, creo que han ido notando en las diapositivas, tenemos los nombres de los estudiantes que estuvieron directamente vinculados con los proyectos, un poco como para también reconocer la participación importante dentro de la formulación de las preguntas y los análisis. En esta última investigación, que es entonces la que trabajamos con profesores, encontramos por un lado relaciones significativas entre la autoeficacia y la agencia. Esto, digamos, un poco evidenciando la propuesta de Bandura sobre estos constructos que hacen parte de la cognición social desde el sí mismo. Y puntualmente, dentro de lo que era como el principal foco de interés, encontramos acá relaciones significativas entre el nivel de autoeficacia del docente y, como tal, el realizar prácticas preventivas para la reducción de la violencia, que es esta correlación que encontramos acá de 0.56, con un nivel de significación de P menor a 0,01, es decir, sí es importante desde la cognición social el incremento de estas variables de la cognición social del sí mismo en el profesor, porque esto de alguna forma está relacionado con que realice más acciones encaminadas a prevenir o a reducir la violencia o problemas de convivencia dentro del aula. Eso, digamos, en términos generales, era un poco lo que queríamos compartirles. Como conclusión, encontramos desde las investigaciones que hemos trabajado que, en efecto, la relación entre la cognición social y la convivencia escolar es una relación importante. El análisis de la relación entre estos dos fenómenos sin duda requiere de un mayor nivel de profundización. Tenemos ahí como una cantidad de preguntas que surgen, la necesidad de seguir abordándolo, pero sin duda está contribuyendo de forma importante a entender lo que se presenta al interior del aula en cuanto a todo lo que es la convivencia escolar, tanto desde la violencia como desde lo que podría propiciar una convivencia escolar pacífica. Eso era lo que tenía para presentarles y muchas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.